And you go from room to room. Y vas de cuarto a cuarto. Because you would not want Jesus to see what's inside of your home. Porque tú no quieres que Jesús vea lo que está dentro de tu casa. Let me ask you again. Déjame hacerte otra vez la misma pregunta. Is Jesus welcome in your home? Jesús es bienvenido en tu casa. Do you invite him at the supper time? Tú lo invitas a la hora de comer. And you give thanks to God for your meals? Y le das gracias a Dios por tu comida. You know what I find is true? Do you know what ¿Sabes lo que encuentro que es verdad? I've been a pastor for a number of years. He sido un pastor por muchos años. It's really easy to worship God in church. Es bien fácil alabar a Dios en la iglesia. The music was awesome today. La música fue excelente hoy. The preaching, I'm not sure. La prédica no sé. But the music was good. Pero la música fue excelente. And it's easy to worship when you're together. Y es fácil alabar cuando estás juntos. But do you worship him when you're by yourself? Pero tú le alabas cuando tú estás solo. Is Jesus welcome in your home? ¿Jesús es bienvenido en tu casa? Well, let me ask you another question. Otra pregunta. Is Jesus welcome in your heart? ¿Jesús es bienvenido en tu corazón? Does Jesus have control of every area of your life? ¿Jesús tiene control de toda la área de tu vida? You know, all we have to do is to turn on the TV today. Todo lo que tenemos que hacer es encender el televisor hoy. And there is so much junk on TV. Y hay tanta basura en el televisor. In the theaters. En el cine. I don't know too many movies that are really worth watching. Yo no conozco muchas películas que valen la pena mirarlas. The music that we listen to. La música que escuchamos. The conversations that we listen Las to. conversaciones que escuchamos. There's a lot of bad stuff out there. Hay muchas cosas malas allá afuera. And my question for you this morning Mi is, pregunta esta mañana para ustedes es, not only is Jesus welcome in your home, no solamente que si Jesús es bienvenido en tu casa, but have you welcomed Jesus into your heart? si tú haces que Jesús sea bienvenido en tu corazón, In every area of your life. en todas las áreas de tu vida. That's something we all ought to think about this morning. Eso es algo que debemos pensar esta mañana. Here Jesus comes into a village, Aquí viene Jesús a una aldea. and a woman named Martha welcomed Jesus into her home. Y una mujer llamada Marta invita a Jesús a su casa. You know, I realize when I go to places, Yo reconozco que cuando voy a lugares, and it doesn't matter if it's in the United States, no importa si es en los Estados Unidos, or in South America, o en Sudamérica, or in Central America, o Centroamérica, or in Cuba. o en Cuba. I've been to Cuba. He estado en Cuba And I'm going back to y Cuba. voy a ir otra vez a Cuba. You need to pray Necesitan orar for me and my church. para mí y esa iglesia. We are planning to go to Cuba this June. Estamos planeando ir a Cuba en junio. We're going to take 6 people with us, Vamos a llevar 6 personas con nosotros and we're going to begin to train some of our pastors. y vamos a empezar a entrenar a algunos de nuestros pastores. So you pray that God will allow us into the country. Oren para que Dios nos permita entrar en la ciudad, en el país. I realize people are the same everywhere. ¿Está bien? I realize that people are the same everywhere. Yo reconozco que las personas son todos lo mismo en donde quiera que vayas. It's really easy to do things together. Es bien fácil hacer las cosas juntos. But what I'm going to ask you this morning is, Pero lo que yo quiero preguntarles a esta mañana es, what happens when you're by yourself? ¿qué pasa cuando tú estás solo? What happens when you're behind closed doors? Cuando estás detrás de las puertas. Husbands, are you loving your wives? Maridos están amando a sus esposas. You know, it's hard. ¿Sabes? Es difícil. It's hard loving people Es difícil amar a las personas. the way that we ought to love people. De la forma que debemos amar a las personas. But when I give Jesus lordship of my heart, Pero cuando yo le doy señorío a Jesús de mi corazón, then I'm able to love like He wants me to love. entonces yo puedo amar como Cristo quiere que yo ame. Aleluya. And I realize this, Y reconozco esto, no matter where I go, donde quiera que voy, even people inside of churches, aún las personas que están dentro de la iglesia, on the outside they look like they want to worship Jesus. por fuera parece que quieren alabar a Jesús. But you know, I recognize Pero reconozco that not everybody que no todos has invited Jesus into their han heart. invitado a Jesús en su corazón.
And I can't see inside of your heart this morning. Yo no puedo ver dentro de tu corazón esta mañana, God can. pero Dios sí puede. But maybe there's someone here this morning Pero a lo mejor hay alguien ahora en esta mañana and you have really never welcomed Jesus in your heart. y nunca has hecho bienvenido a Jesús en tu corazón. You know Him up here. You know Tú lo Him conoces up here. aquí, en la mente. You know the facts about Jesus. Sabes la verdad de Jesús. You know that He died and was buried, Tú sabes que murió y resucitó. and that He arose again on the third Resucitó el day. tercer día. You know all the facts of the Bible Sabes todas las verdades de la Biblia that have to do with salvation. que tienen que ver con la salvación. But you have maybe never welcomed Jesus into your heart. Pero a lo mejor nunca has dejado que Cristo entre en tu corazón. I don't know who your favorite singer is. Yo no sé quién es tu cantante favorito. I like music, A mí me gusta la música, all kinds of music. todo tipo de música. And I really liked your music this morning. Y a mí me gustó mucho su música esta mañana. God spoke to me through your music this morning. Dios me habló a través de su música esta mañana. I don't know who your favorite singer is. Yo no sé quién es tu cantante favorito. You may know that person. A lo mejor ustedes conocen a esta persona. Maybe it's a girl singer. A lo mejor es una mujer. And you've got her music maybe on your iPod, A lo mejor tienes alguna música en tu iPad and you watch her on TV, y lo miras en el televisor. and you know things about her. Y sabes cosas de esa persona. Or for you guys, it might be football. A lo mejor para ustedes es fútbol. And you have a favorite soccer player, Y sabes, tienes un jugador preferido de soccer. and you know all of his stats, all of his goals. Sabe todos sus goles, sus metas. Stats, statistics. Las estadísticas. Todas son estadísticas. I mean, if he's a goalie, you know how many goals he's saved in the year. Si es un portero, ¿sabe cuántos goles ha parado en el año? Man, you know all of those things about him, Tú sabes todas esas cosas de él, but you've never met them personally. pero nunca lo has conocido personalmente. You know things about them, Sabes cosas de ellos, but you don't know them personally. pero no los conoces personalmente. That's, for some of you, Eso es para algunos de ustedes. the same with Jesus. Lo mismo con ustedes con Jesús. You know things about Jesus, Saben cosas de Jesús, but you have never personally met pero Him. nunca has tenido un encuentro personal con él. I want to encourage you this morning Quiero animarlos esta mañana to welcome Jesus inside of your heart. a que dejen que Cristo entre en tu corazón esta mañana. Now, I don't know about you, but I'm kind of like Martha Yo no sé ustedes, pero yo soy como más o menos como Marta in this story. en la historia. You notice what happened when Jesus came into their home? Ustedes vieron lo que pasó cuando Jesús entró en su casa. Martha was the one that began to prepare food. Marta era la que empezó a preparar la comida. If you'll notice there in verse 40, Si ustedes ven ahí en el capítulo 40, en el versículo 40, Martha was distracted with all of her preparations. Marta estaba distraída con todas sus preparaciones. She was preparing food. Estaba preparando comida. And where was her sister Mary? ¿Y dónde estaba su hermana María? Sitting over here at the feet of Jesus. Sentada aquí a los pies de Jesús. I kind of identify more with Martha Yo me identifico más con Marta than with Mary que con María. many times in my life. Muchas veces en mi vida. You know, I know where I need to be. Yo sé dónde tengo que estar. I know what I need to be doing. Yo sé lo que necesito estar haciendo. I need to be serving the Lord. Necesito estar sirviendo al Señor. I need to be in the Word. Necesito estar en su palabra. I need to pray more. Necesito orar más. I need to worship more. Necesito alabar más. But I get so easily distracted sometimes. Pero me distraigo muy fácil muchas veces. Does that ever happen to you? ¿Eso le pasa alguna vez a ustedes? Now I'm getting older. Me estoy poniendo más viejo. My gray hair kind of shows Mi that. pelo blanco puede enseñar eso. Your pastor, no gray hair. Young man. Some of you can maybe identify with me. Some of you Ustedes can. se pueden identificar conmigo. You go from one room to another room to do something, Ustedes van de un cuarto al otro cuarto a hacer algo and you get to that room y llegan a ese cuarto and you look around. y miran alrededor.
What did I come in here for? ¿Y para qué vine a este cuarto?